de hoy, pues vamos a continuar con nuestro tema de derivadas. Es muy importante que hayamos hecho la ejercitación frente a la parte de las reglas de derivación. Nosotros habíamos explicado en la clase anterior cómo funcionaban estas reglas de derivación, que es la forma simplificada para no utilizar ese límite y que sin duda pues van a hacer los procesos mucho más fáciles. Vimos las primeras 4 reglas, regla de la constante, ¿a qué es igual la derivada de una constante? ¿Algún estudiante que me diga? A 0. A 0, muy bien. A 0. La derivada de una variable cuando está solita, sea x, t, y, ¿cuál sería su derivada? 1. Y si yo tengo la derivada, por ejemplo, de 10x, ¿a cuánto equivale esa derivada? A 10. A 10, perfecto. A 10. Y si tengo la derivada de 2x a la 8, ¿cuál sería esa derivada? 16x a la 7. 16x a la 7. Listo, esto lo trabajamos en nuestra clase anterior. Por otro lado, importante el uso de estas propiedades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, acá 3x a la menos 2 y aplico la propiedad? ¿Cómo nos queda esa expresión? Menos 3. Menos 6. Menos 6x a la menos 3. No derivada, no derivada, aplicando la propiedad, me refiero a la propiedad. ¿Cómo nos quedaría? 3 sobre x a la 2. A la 2, a la 2. A la 2. Entonces recuerden que este proceso lo podemos hacer inverso. Si yo tengo variables en mi denominador, las puedo subir y el exponente queda como negativo. Y si en un ejercicio me sale un ejemplo por acá, 3x a la 5, ¿qué sucede? ¿Cómo nos quedaría? X a las 5 tercios. A las 5 tercios. A las 5 tercios, ¿listo? ¿Y por qué hablábamos nosotros esto? Porque nos pueden salir expresiones en fracciones y expresiones en radicales y yo tengo que llevar esas expresiones a potencias para poder aplicar este concepto de derivación. Si me dieron una fracción, lo llevo a una potencia para poder aplicar este concepto o esta regla de derivación. Esa fue la ejercitación que se hizo la clase anterior. Espero pues que todos la hayan adquirido. Aquí hicimos un paralelo aplicando límite y aplicando derivada y creo que de esto ustedes tenían que haber resuelto como 3, 4 faltaban por resolver porque todos los demás los hicimos en clase. Entonces, importante aprovechar ese espacio. ¿Qué viene para hoy? Entonces, para el día de hoy viene derivada del producto. ¿Y qué significa derivada del producto? Significa que nosotros vamos a encontrar en la aplicación, en la aplicación, en la solución de nuestro ejercicio, una multiplicación de funciones. ¿Listo? Una multiplicación de funciones. ¿Y qué surge acá? Nosotros podemos ver este primer ejercicio. Y en ese primer ejercicio, chicos, observemos que tengo una función la cual está compuesta por una multiplicación. Pregunto, ¿hasta acá vamos claros? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Es que a veces queda en silencio. Queda un silencio total y parece que se me hubiera ido como la señal. Entonces observemos, nos dice acá que si yo tengo un f de x, voy a ponerlo acá, que de pronto hizo falta esto, si yo tengo un f de x, que es la multiplicación, o bueno, h de x, si yo tengo un h de x, que es una multiplicación de f de x por g de x, tenemos que esta es una composición de funciones, ¿cierto? Donde se está expresando como un producto. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que tenemos que identificar, ¿cuál es la función f?
recordemos que acá nos habla del producto de f de x por g de x, entonces voy a colocar esta primera como f, o sea, ese primer componente, no se me vayan a confundir con esta f. Y este segundo componente va a ser la función g. ¿Qué dice la regla del producto? Que cuando uno encuentra el producto entre dos funciones, debe hallar la derivada de la primera función, multiplicarla por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función multiplicada por la primera sin derivar. Ese viene a ser el concepto matemático. Suena un poquito extenso, pero es muy sencillo. Entonces, vamos a resolver este primer ejercicio. ¿Quién viene a ser f en estructura? Pues f viene a ser, voy a colocarlo acá, f viene a ser 2x4 más 3x2. ¿Listo? Y algún estudiante rápidamente me diga cuál es la derivada de ese f de x. ¿Cuál es la derivada de 3 8x a la más 3 6x a la 6x a la 1. 6x. Perfecto. 8x a la 3 más 6x. ¿Listo? Esa vendría a ser nuestra derivada. Ahora, pregunto, ¿quién será g? 3x a X a la la 3 1 menos 1. X a la 3 menos 1. Y si nosotros derivamos g, ¿quién me dice cuál es la derivada de g? 3x a la 2 menos 0. 3x a la 2 menos 0, pero pues el 0 no lo coloco. Y listo. ¿Qué hice? Tomé cada uno de los componentes, chicos. Tomé cada uno de los componentes y los derivé. ¿Aplicando qué? Pues nuestras reglas de derivación. Ahora, finalmente voy a armar la estructura. Finalmente voy a armar esa estructura que nos dice nuestra regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Tome la derivada de la primera función. ¿Cuál es la derivada de la primera función? 8x a la 3 más 6x. 8x a la 3 más 6x. Y eso lo tengo que multiplicar ¿por qué? 3x a la 2. X3 No, Por X a 3 3 menos por 1. x al cubo menos 1. perfecto. Por la segunda función sin derivar, o sea, x3 menos 1. ¿Sí? Observen. Tomé la derivada de la primera y la multipliqué por la segunda sin derivar. ¿Y a eso qué le sumo? Dice, súmele la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la segunda función? 3X a la 2. 3x a la 2 multiplicado ¿por qué? 2X a la 4. 2x a la 4 más 3x a la 2. 2x a la 4 más 3x a la 2. Y listo, esto para mí, para el profe César, esto ya viene a ser respuesta, ¿sí? Después de eso, cuando ustedes lleguen por allá a cálculo diferencial, obviamente aquí ya empiezan a aplicar propiedad distributiva, este por este por este, vienen a hacer toda la parte algebraica. Pero ahorita, por introducción a la parte de derivación y por regla y también por optimizar el tiempo, hasta acá, para el profe César, ya es respuesta. ¿Hasta aquí está claro? Profe, ¿no podría resolver ese ejercicio para ver cómo se haría? Listo, pues el punto es que tenemos taller, pero si quieren lo vamos a resolver. Entonces, acá simplemente voy a aplicar propiedad distributiva. Nos queda 8x a la 3 por x a la 3 me daría 8x a la 6 menos 8x a la 3 más 6x a la 4 menos 6x, ¿listo? Resolví esta multiplicación, este por este, luego este y este por este, propiedad distributiva.
más, y aquí voy a multiplicar 3x a la 2 por 2 nos daría 6x a la 6, más 9x a la 4. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agrupar términos semejantes. 8x a la 6 más, sí, 6, más 6x a la 6 nos daría 14x a la 6. Buenos días, ¿cómo están? 14x a la 6, más 6 más 9x a la 4 nos daría más 15. X a la 4 menos 8x a la 3 menos 6x. ¿Listo? Ese vendría a ser como la simplificación de nuestro ejercicio, que es aplicar propiedades distributivas y luego términos semejantes. Pero como lo digo, para el día de hoy, hasta aquí es respuesta. ¿Listo, Jan? Listo, profe, gracias. Listo. Por favor, toman apunte, pantallazo. Toman apunte o el pantallazo porque esto es necesario. Creo que sale 1 o 2 punticos por allá en evaluación. Bueno, en el taller. ¿Listo? Es más, sale ese punto. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Recuerden que la respuesta va hasta donde tenemos chuleado. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede, chicos? Como ahorita vamos a ir a presentar taller evaluativo, estos 3 ejercicios que ustedes tienen acá, pues los van a hacer autónomamente. Es decir, van a sacar, ahorita van a contestar prioridad su taller que involucra las primeras 3 sesiones y después en un espacio ustedes van a ejercitar esto. ¿Con qué objetivo? El aprendizaje. No porque me lo vayan a presentar, a entregar o porque va a ser tarea, no, sino porque cada uno de ustedes autónomamente va a desarrollar esas habilidades. Explico acá esta parte que tienen que hacer. En este ejercicio primero transforman, ¿no? Transforman esto a una potencia, transforman esto a una potencia. ¿Listo? Luego de ello, si sacan sus derivadas internas y arman la estructura. Muy sencillito. Para este caso, para este segundo caso, ¿qué hacen? Primero solucionan esta multiplicación aplicando la regla, ¿listo? Y luego ese resultado vuelven y lo multiplican acá, es decir, hacen como una especie de propiedad asociativa. Y aquí en el último, pues sí es muy sencillito. Lo que estamos haciendo, pues es igual al primero, solo que el exponente es negativo, ¿listo? No es nada del otro mundo, seguimos aplicando reglas de derivación, propiedades de la potenciación, propiedades por allá de conversión entre raíces, sí. Propiedades de las raíces, y demás. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora acá, chicos, la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente, ¿qué me dice? Que si yo tengo una función sobre otra, su derivada es aplicar esta fórmula. ¿Listo? Es aplicar esta fórmula. Y vamos a tomar el ejercicio ahí. Esto está en la página 112 de su módulo, punto 2 y 3, en la guía está especificada la página. Entonces, ¿qué sucede acá? Primera situación, ¿quién es F? X. X. Y pregunto, ¿cuál es la derivada de F? 1. 1. No. Vamos a hacerlo ahí en estructura. ¿Quién es G? X a la 2 menos 4. X a la 2. ¿Y cuál es la derivada de G? 2X. 2X. Perfecto, mire, ya hicimos la parte complicada que fue ¿qué? Derivar. Hace 2 semanas nosotros no sabíamos del concepto de derivación. Hoy en día ya estamos derivando así, de manera rápida. Ahora, ¿qué tengo que armar? Pues sencillamente la estructura. F' de X, la derivada de esa función es igual. Alguien que me diga, ¿qué sería igual? A 1. A 1, muy Uno. bien. X a Multiplicado la 1 más 4. X2 menos 4. por X2 menos 4. Muy bien, Menos Juanita. Menos 2X 12X X Por X. X por X. por X.
Y todo esto sobre X al cubo menos X 4. cuadrado Cuadrado menos a la 4 2. elevado al cuadrado. pero elevado ¿qué? Todo, ¿no? No olviden. Todo elevado ¿qué? A la 2. Y Claro. listo. Terminamos de aplicar nuestra regla de derivación. ¿Listo? Hasta aquí, pregunto, ¿complicado el asunto? ¿Dificultad? ¿Sencillito? ¿Cómo les parece acá el tema derivado del producto derivado del cociente? Es como un poco sencillo. Sencillo, a ver, O un sea, no estudiante tiene tanta complicación. automáticamente que me realice este, por favor. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a hacerlo directo a ver si f' de x, ¿a qué sería igual? 10x a la 4. No, 10 no. 5x a la 5x a la 4 X. menos 7x a la 7. 6 por Menos 7x a la 6. Recuerden los Por- paréntesis. Por x Menos menos 2. 2 x menos 2 menos Va menos, menos, ¿no? Ah, no. menos 1 x menos 1, perfecto. multiplicado por X a la 5 menos X a la 7. Perfecto, x a la 5 menos x A la a la 7. 7. Sobre Sobre X menos 2. X menos 2 al cuadrado. la 2. x menos 2 al cuadrado. Y listo, chicos. Acabamos de derivar. ¿Listo? Disculpe, una pregunta. Sí. En ese caso, para resolver apenas es simplificar y, por decirlo así, se quitaría el cuadrado, ¿sí? Que es la forma para desarrollar la derivada del cociente. Sí, por ejemplo acá. Ok. ¿Qué me dices para simplificar? Para llevar esto a la expresión mínima, yo tengo que aplicar propiedad distributiva. Ok. ¿Sí? Acá, 1 por x, 1 por x2, x2. 1 por menos 4, menos 4. Aquí multiplico estos dos. Bueno, hagamos este primerito aquí arriba, nos quedaría x2 menos 4 menos 2x2. ¿Cierto? ¿Qué hice? Resolví esto por propiedad distributiva y aquí multipliqué 2x por x me da 2x cuadrado. Y aquí ya tiene que aparecer mi producto notable. Recuerden que esto es un producto notable, así como cuando trabajamos x más h al cuadrado. Entonces aquí lo que es x cuadrado menos 4 al cuadrado. Nos quedaría el primero al cuadrado Sí. menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2x2, 2 por 4, 8. 2 por 4, 8x2, más el segundo al cuadrado, que sería 16. Y listo. Y si aún lo quieren derivar mucho más, pueden factorizar para hacer una simplificación algebraica. Ok. Y hasta ahí queda, pues, como solucionado. ¿Listo? Ok. Gracias, Pero profe. ahorita lo que nos vamos a enfocar es en aprender y aplicar la regla. ¿Listo? Que yo sé que sin duda esto ustedes lo van a ejercitar mucho más adelante, les van a pedir solucionar. Pero de momento afianzar la regla, es decir, si yo aplico regla del producto, sé que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y si aplico regla del cociente, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos, ojo, la segunda derivada por la primera sin derivar y todo sobre nuestra segunda función elevada al cuadrado. Hasta acá, estudiantes de grado 11, ¿entendía la explicación y la temática del día de hoy? Sí, señor. ¿Hay alguna inquietud, complejidad? ¿Cómo les ha parecido las derivadas hasta el momento? O sea, esto es lo que en la universidad llaman cálculo diferencial y que a uno le meten tanto terror de pronto de ese cálculo diferencial. Si yo conozco las herramientas, si yo apropio el proceso de aprendizaje, si recuerdo lo del límite, lo de la derivada, chicos, les garantizo que ustedes van a tener éxito en cualquier carrera que involucre esta parte de este contenido. ¿Listo? Entonces, voy a dejar aquí de grabar. Les queda a ustedes por ejercitar, miren.
Estos tres, aquí pasan a potencia, hacen las derivadas. Y en este caso, miren que son ejercicios aparte. O sea, aquí lo que vamos a tener es una suma. De pronto la siguiente clase, arrancamos mañana la retroalimentación y doy esta indicación. Miren, acá tengo una combinación de regla del cociente, regla del producto. Entonces dejemos esto y mañana lo trabajamos en la retroalimentación. Con eso ejercitamos también un poquito allá. Bueno, entonces voy a dejar de compartir aquí y vamos a ir a la actividad de tener grabación.